Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Por fin de regreso en el Cazador TV, después de un larguísimo y merecido descanso. Aunque bueno, lo cierto es que nosotros solemos elegir la etapa esta de fines de febrero, para más o menos carnaval, para retornar, ¿no? Como algunos otros amigos youtubers que están todas las semanas, o mi gran amigo Pablo Schurman, que también se toma 2 semanitas y ya regresa. Yo me tomo un tiempo un poco mayor, que también depende de nuestros entrevistados, su disponibilidad y demás. Así que les agradecemos, por supuesto. Hemos seguido teniendo nuevos suscriptores a pesar de que no teníamos actividad. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias también a todos los que han ido incorporándose a nuestras redes sociales a través del Instagram, que lo hicimos hace poco, y van sumando y van comprando también por allí. Y bueno, hoy vamos a estar acá con un gran amigo y cliente que ahora se va a presentar. Y vamos a inaugurar sección. Vamos a inaugurar una sección que es Explorando Bibliotecas. No sería ya solamente el cazador del libro, sino el explorador del libro. Prometo no voy a cazar nada, no me voy a llevar nada clandestinamente. Que esa sección, acá hoy en el Palazzo, ¿no? Debería haberla inaugurado un amigo que ahora está de filmador. Porque no había forma, parece que lo habían abducido los monjes. El ganador del Cazador de Oro 2021, don Jorge Azar, que ahora bueno, se encuentra filmando, pero prometemos que ya vamos. Agradecemos a Las él. malas lenguas dicen que se hizo el sonso porque no podía ordenarla, no podía hacer limpieza ahí. Cuando vean esa biblioteca van a En comprenderla. cambio esta está, la verdad es que es una maravilla. Uno no sabe si estará siempre así No suele o suceder, para la pero es ocasión. para la ocasión. Pero bueno, queda pendiente porque realmente es una maravilla lo que esperamos encontrar allí. Bueno, y ahora sí le damos la presentación a nuestro amigo, que yo tenía un gran interrogante que recién me lo saqué hace 15 minutos. Ángel Molina. Así es. Probablemente el subtítulo ahí, el Zócalo, diga un musulmán suelto en Rosario, pero yo me preguntaba, ¿cómo es esto de Molina, musulmán? Así que contanos esa historia y, bueno, tu historia de vida, tu familia y demás. Bueno, el Islam no tiene que ver necesariamente con los árabes. En mi caso, en particular, venimos de una familia de origen árabe, la familia de origen sirio, Tahan, su apellido. Tahan en árabe significa literalmente molinero, ¿no? Entonces, por obra y gracia de ciertos funcionarios migratorios, la familia termina españolizándose como molino, ¿no? Y los primos, Haddad, terminan siendo Herrera. Así que buena parte de los Molinas en Salta y buena parte de los Herreras en Salta son de origen sirio, españolizados aquí. Así que hemos quedado desde mi abuelo en adelante con el apellido. Ahí está la apellido, clave, ¿no? Claro, como los Schneider en su momento de todos los hermanos parlantes, que también venía de ahí, del herrero o el que manipulaba la piedra, también en este caso los Haddad o los Molina con el molinero. Qué loco. Exacto, Bien, exacto. bien. Nos olvidamos de algo, pero bueno, nos la vamos a jugar. Lo que pasa es que voy a pedir como no, le vamos a cerrar la puertita o si vamos a tener mucho calor, tratar de hablar lo más alto posible porque viste el sonido, que es otra de las cosas que son medias precarias en mis videos. Hay otros que hacen toda una cuestión tecnológica con la comunicación, yo soy medio precario, así que vamos a tratar de darle un poquito más nosotros. Buenísimo. Así que de allí viene De ahí viene. Familiarmente. Mi familia, por el lado paterno, viene de abuelo y abuela sirios, que se instalan en el norte de Argentina a principios del siglo XX y después se instalan finalmente en Salta capital. De todos modos, bueno, tú me decías que tu familia era de origen árabe, pero de religión cristiana, ortodoxa, y vos sí. tuviste así una búsqueda y derivaste hacia el Islam. Así es, lo viví de una manera, gracias a Dios, bastante natural. Fue una cuestión de ir leyendo, de ir acercándome a ciertos lugares, de ir preguntando. Y como van a ver ustedes, buena parte de mi biblioteca gira alrededor del Islam y de esta búsqueda, obviamente siempre tratando de tejer relaciones con otras expresiones tradicionales, con otras expresiones religiosas y espirituales que me parece enriquecen siempre el panorama, ¿no? Ahí estuvimos viendo un poquito, ¿no? La colección de Paidós Orientales, la colección de Olañeta, que son colecciones muy interesantes en este sentido, que de alguna manera conservamos con mucho cariño acá en esta casa. En ese sentido, bueno,
mis amigos y mis clientes saben que somos una librería esencialmente cristiana, católica, pero bueno, realmente va a ser muy enriquecedor esto, así que vamos a mirar un video, una nota verdaderamente ecuménica. Con todo gusto. Que va a Y hemos la, comprado libros, al cazador Ajá. hemos comprado libros de la tradición católica que nos parecían muy interesantes también para ponerle en diálogo con nuestras propias tradiciones, ¿no? De hecho, uno de los libros que compré recientemente fue sobre la segunda venida de Cristo, que me interesaba ver también cómo se planteaba. La figura de Cristo en el Islam es interesantísima y las tradiciones, sobre todo de la escuela chií, que es a la que pertenezco, hablan también de un regreso de Cristo al final de los días, acompañando al Mahdi, que es una figura, si se quiere, mesiánica de nuestra tradición, ¿no? Así que es una figura sumamente importante, por eso me interesaba también alguna biografía desde el catolicismo en esta dirección. Claro, ahora en todo caso lo mostramos. Antes de ir a esta cuestión que a veces suelo preguntar, cómo te llevas con la lectura, con los libros y demás, no te lo había preguntado a ti y me llama la atención. ¿Cómo recibió tu familia esa derivación hacia el Islam? Mi familia fue la que generó siempre las condiciones de lectura permanente. Claro. Entonces, el primer Corán, que todavía lo tengo, que quiero muchísimo y con el que trabajo y el que tiene la mayor cantidad de notas sobre términos árabes y todo, es un Corán que me regaló mi papá. Así que fue una cosa como medio natural. Fue muy natural. Podía llegar a ellos suceder. fueron acompañando todas mis inquietudes, si se quiere, y acompañándolos en todo sentido, ¿no? En los viajes que yo hacía en su momento a Tucumán, donde había una mezquita, en la bibliografía que yo iba necesitando, el que me la conseguía era mi papá. Entonces él estaba conmigo ahí en ese proceso. Así que yo, por eso ese Corán en particular, más allá de que me gusta cómo está trabajada ciertas cuestiones de traducción, tiene una carga afectiva muy fuerte, ¿no? Muy bien. Ahí también me hiciste acordar, y de algún modo se lo vamos a dedicar este video, bueno, a diversos amigos, amigas que hemos conocido en todos estos años de origen árabe y de religión musulmana, no son muchos, pero bueno, Mendoza, Tucumán mencionaste, así que un saludo para todos ellos. Tucumán tiene una comunidad islámica muy interesante, tanto suní como chií. Así que es una comunidad muy muy activa, con su propia librería, incluso con una actividad muy interesante. Muy bien, y ahora sí, someramente, pero ¿cómo te llevas con la actividad de la lectura y con el objeto libros? ¿Qué temas, qué autores, cada de Maduro, ¿no? ¿Qué tiempos encontrás, qué lugares, qué momentos, cómo lo manejás? La lectura en esta casa, acá, ¿no? Este es mi espacio de lectura y armábamos una si se quiere, un horario de lectura que tiene que ver con los tiempos de trabajo fundamentalmente. Durante el día, el material que por aquí con mi esposa trabajamos son materiales de trabajo, y a la noche, ¿no? Cuando ya toda la casa se serena un poco, Qué fortuna que son se serene la los casa. espacios que me tomo para las lecturas que me interesan a nivel más personal, ¿no? Lecturas más vinculadas con mis inquietudes espirituales, si se quiere, o lecturas que tienen que ver con cuestiones políticas que no tienen que ver con mi trabajo específico, pero sí con intereses particulares. Y eso sí, la noche es como el gran espacio para dedicarme a eso. El sueño te vence muchas veces. Sí, yo duermo poco, por lo general, y en la medida de lo posible trato de mantener una costumbre norteña de una pequeña siesta. Entonces eso descomprime bastante mis horarios nocturnos, y a los horarios nocturnos los aprovecho muchísimo. Qué bueno. ¿Autor favorito? Varios, te podría decir que bueno, Guénon, que vos también pediste algunos ejemplares, te compré algunos ejemplares. Guénon es un autor que a mí me gusta muchísimo. Una persona con la que tengo el enorme gusto de trabajar, como Luis Vítor. Los libros de Vítor son siempre un lujo leerlos. Hay muchos autores que me gustan muchísimo. Guénon sin duda creo que es el más interesante. Ahora vamos a derivar, a mostrar un poquito, pero sí. Y eso que no era de origen árabe, no importa. Guénon llegó a comprender muy bien el Islam igual. Para mí es una de las mejores presentaciones para Occidente de lo que es el sentido real del Islam. Sin duda para mí Guénon es imprescindible, ¿no?
Tenemos otros autores que tienen muy lindos manuales, por ejemplo, Hussein Nasser es un autor que hay que leer, tiene un librito que se llama El corazón del Islam, que creo que es uno de los mejores manuales introductorios sobre el Islam, que no por ser introductorio o por ser de presentación, no abandona una rigurosidad académica muy, muy interesante, una complejidad muy interesante dentro de la sencillez en la explicación, pero me parece que para los que están buscando entender el Islam profundamente, los libros de Guénon son interesantes porque además están acompañados por un recorrido vital, ¿no? Guénon en su búsqueda llega al Islam, Guénon en su búsqueda termina sus días en Egipto, en su búsqueda se acerca a ciertas expresiones del esoterismo islámico. Me parece que en Guénon hay de alguna manera representado el buscador occidental de ciertas verdades trascendentes, ¿no? Entonces me parece que Guénon hace eso, más allá de que yo insisto que las mejores y las más incisivas, porque son de largo espectro, digamos, si se quiere, temporal, las mejores aproximaciones críticas a lo que significa la modernidad sigue estando en Guénon, ¿no? Para mí hay dos autores ahí que hay que leer todo el tiempo para pensar lo moderno. Uno es Guénon y el otro es Emile Zola, un autor italiano muy en la línea de Guénon algunas cosas, con una pluma increíble. Leer los libros de Zola son realmente un De placer. repente creí que ibas a mencionar a otro, pero no sé cuál será tu vínculo con... por un lado suele ir Guénon y por otro lado también Ébola. Ébola, yo con Ébola tengo mis diferencias. distancias. Sí, me parece que entre Guénon y Ébola hay una distancia enorme, así como Guénon y Schwann, que por ejemplo es otro de los continuadores de las ideas de Guénon, también hay una distancia enorme. Yo me quedo con Guénon y si tuviese que elegir de alguna manera alguien en la misma línea, con muchos matices, pero en la misma línea y me gusta muchísimo, es Zola, ¿no? Zola tiene trabajos como por ejemplo los 4 tomos de los místicos de Occidente, que son una obra maestra. Tiene Introducción a la alquimia, que es una obra hasta, te diría en términos literarios, muy, muy, muy bella. Tiene libros como Aura, que es también Ya nos mostrarás. lo tenemos acá. En este caso yo me reconozco meramente librero, no sé por dónde van esos autores, pero no los he llegado a leer alguna sola de sus obras por completo y demás, pero bueno, traslado las preguntas como buen librero o periodista también, no necesariamente para preguntar hay que haber leído todo, así que, Totalmente. Bien, vamos a la segunda parte de esta entrevista, que bueno, han llegado a manos del cazador algunos ejemplares que están muy vinculados con lo que suele tener Ángel y él nos lo va a reseñar o a comentar. Hay 2 de ellos que hemos traído en nuestras últimas cacerías, entre fin de año y principios, de un autor muy interesante, ahora nos contará, Khalil Gibran. Y luego, Las cruzadas vistas por los árabes, de Amin Maalouf. También nos lo va a contar ahora Ángel, algo muy interesante porque tiene otra visión. Pasemos entonces. ¿Qué nos podés contar? Este más, si se quiere, pulcro, y este otro se ve que estuvo un tiempito interesante en una librería, una biblioteca medio abandonada. Son los mejores. Los libros que han tenido historia. Khalil Gibran, ¿qué nos puedes contar sobre este hombre? Ahí tenemos, fíjate, lo importante de la transliteración, ¿no? Esta transliteración que nosotros tenemos acá es una transliteración que no es muy amable para los que hablamos en castellano, porque conserva una transliteración que no da cuenta del nombre, ¿no? Acá la KH se pronuncia como una J. El nombre de este autor es Khalil Gibran, ¿no? Khalil Gibran es un autor libanés, muy querido por la diáspora libanesa sobre todo. Es un autor que nace en una familia cristiana, él se identifica como cristiano, pero tempranamente tiene inquietudes espirituales muy interesantes que lo vinculan con expresiones que van más allá del mundo cristiano. Tiene lecturas, por supuesto, sobre el sufismo, tiene lecturas sobre el budismo también. Además de ser un gran escritor, Khalil Gibran, y muy querido, le decía, por la diáspora libanesa en el mundo, es un gran pintor. Él, de hecho, sus pinturas son realmente muy interesantes. Los rostros que dibuja Gibran también son muy interesantes. En alguna de las ediciones están los grabados de Khalil Gibran. Este es el trabajo más conocido de Khalil Gibran, El Profeta. Es el trabajo más conocido. Es obviamente a partir de ciertos temas se les pregunta a una figura profética que de alguna manera sintetiza todas las búsquedas espirituales de Khalil Gibran.
ahí aparecen las respuestas a ciertas inquietudes humanas que el pueblo le va planteando a este profeta, ¿no? Tiene este otro libro también, Jesús, el Hijo del Hombre, todo en la misma clave, todo en la misma lectura. Jalil Gibran tiene como cierta melodía, cierto sonido que cuando uno lo lee inmediatamente lo puede reconocer en cualquiera de los trabajos, ¿no? En estos, en El Loco, en Almas Rebeldes, es un autor que está permanentemente en una búsqueda espiritual muy intensa, búsqueda espiritual que algunos dicen lo conduce finalmente a una expresión como el bajaísmo. Nosotros tenemos nuestras enormes reservas con estas expresiones, pero Jalil Gibran incluso hace un grabado, una pintura del rostro del referente del bajaísmo en su momento, con el que tuvo algunos encuentros. Pero Jalil Gibran, sin duda, hoy es uno de los monumentos literarios que hay que leer, ¿no? Si uno quiere aproximarse a la cierta sensibilidad oriental en algunas cuestiones, este Oriente definido desde Occidente lamentablemente, pero por lo menos en esta expresión de lo árabe en la diáspora, porque es un autor que escribe en la diáspora, por eso va a escribir en inglés, por eso va a ser muy bien recibido por esta comunidad que ha tenido que emigrar del mundo árabe y de alguna manera es la bandera literaria de estas comunidades, ¿no? Hay muchos círculos de estudios y grupos de trabajo alrededor de la figura de Jalil Gibran, fundamentalmente por la comunidad libanesa en el exilio. Muy interesante, entonces lo recomendamos ampliamente, y ofrecemos a nuestros clientes. Jalil Gibran hay que leerlo. El profeta y Jesús el Hijo del Hombre. Así es. Y ahora llegamos a Las cruzadas vistas por los árabes de Amin Maalouf. Esto es muy interesante porque hemos solido vender y recomendar, bueno, de Lar Belloc, de Regine Barnoud, pero todos autores occidentales, católicos. En este caso, un representante del mundo árabe. ¿Qué nos puede decir sobre esta obra? Este libro, para quienes estén interesados no solamente en el período de las cruzadas, sino en pensar qué pasa con los árabes y qué pasa con el Islam en este momento histórico, es un libro imprescindible, ¿no? Este libro tiene dos virtudes. Por un lado, presenta a un público, de manera además muy amena, es un libro que se lee de una forma muy amena, muy rápidamente, presenta a un autor, a los lectores occidentales, fuentes árabes sobre las cruzadas, algo que no es sencillo de encontrar, algo que ni siquiera vemos lamentablemente en ciertos espacios académicos que deberían tratarlos en Occidente. Presenta fuentes, obviamente él dice que no son exhaustivas las fuentes, pero son representativas, y esto es muy interesante, no son fuentes representativas. La lectura, la visión de la llegada de estos francos, recuerden que ese era el término con el que se referían los árabes a los cruzados, de estos franch que llegaban a tierras árabes, que tenían los propios árabes en el momento de la contienda. Me parece que es sumamente interesante ya, primero desde ese lugar, ¿no? Desde cómo se piensan estas fuentes. Pero por el otro, le permite a Maalouf pensar otras cuestiones más profundas, como por ejemplo, cuándo inicia, si es que existe esto es un tema de debate, cuándo inicia la decadencia de los árabes, ¿no? Cuándo se detiene este impulso civilizatorio de los árabes, y en este caso plantea Maalouf si eso no se ve ya en el momento de las cruzadas, cuando efectivamente la posta civilizatoria dentro del mundo islámico la toman los pueblos turcos, ¿no? Entonces, recordemos nosotros, son de alguna manera, no van a ser los ejércitos propiamente árabes o encabezados por los árabes los que reconquisten el territorio tomado por los cruzados, sino que van a ser precisamente encabezados por el propio Saladino. El propio Saladino era de origen kurdo y estaba muy vinculado con expresiones túrquicas, ¿no? Los selyúcidas son también de raíz turca. Entonces, lo que plantea también Maalouf en este libro, lo que le permite el libro, es repensar un poco la historia de los árabes y ver en qué momento dejaron de estar como a la vanguardia civilizatoria, ¿no? Como si se enclaustran o no, si se puede entender también este rezago en términos tecnológicos y científicos con respecto a la Europa occidental. Hay una serie de temas que circulan en este libro que lo hacen mucho más interesante incluso que solo el tema de las fuentes, que ya es un aporte crucial. Muy bien, lo recomendamos también, entonces, la verdadera joya. Vamos a ver qué precio le ponemos. Muy bien, muy bien. Ahí
no quede en mis manos, yo lo recomiendo. Y ahora sí la tercera parte, que va a haber que recurrir a un recorte, un fraccionamiento Hacemos absoluto, pero si no estaríamos toda la tarde. ¿Cómo también. no? Mostrar un poquito, ¿no? La biblioteca de Ángel. Tenemos aquí algunos a mano y después haremos un pantallazo. Los dos que tenemos por aquí son, bueno, vos los mostrarás y nos contarás, pero bueno, también nos has contado, son parte de tus tesoros. Acá tenemos dos traducciones directas del árabe al castellano, realizadas en Argentina en la década del 40. En este primer caso es un Corán parcialmente traducido. Esta es una edición que estaba pensada en 3 tomos, solo se publica el primer tomo. La calidad, fíjense, la calidad de la edición es una edición, les repito, de la década del 40. Antes se imprimía mejor y se editaba mejor. Lo que había de Corán traducido al castellano hasta este momento, hasta que se publica esto, venía del francés, eran traducciones por lo general del francés. Y esta es otra edición que también se da en la misma década, directo, es la traducción directa del árabe al castellano del Corán, ya es una edición íntegra. Este tomo después se acompaña con un tomo íntegramente en árabe, este es íntegramente en castellano, pero completamente traducido el Corán, y se acompaña con un tomo similar enteramente en árabe, también editado y publicado en Argentina, ¿no? Este esfuerzo se lo debemos fundamentalmente al de este Corán, que después va a salir el tomo completamente en árabe, a la obra de Ahmed Aboud. Ahmed Aboud es sin duda una de las figuras, me lo comentabas, más una especie de prócer de la comunidad árabe. De la comunidad islámica argentina, sin duda, porque no solamente es el creador, el fundador de la editorial arábigo-argentina El Nilo, que ha publicado realmente maravillas, entre ellos estas ediciones de Corán, sino que además la labor docente de Ahmed Aboud ha sido realmente increíble, ¿no? Él se dedicaba además a la enseñanza del árabe, tenía su escuela de árabe, tiene 2 tomos que también los tenemos ahí, de árabe por fonética. Hay todo un interés por mantener y difundir, que esto es lo más importante, ¿no? No solamente conservar esta tradición árabe tan importante, el árabe es lengua litúrgica del Islam, por lo tanto el musulmán debe conocer el idioma árabe, y hay una vocación docente en Ahmed Aboud realmente impresionante y una calidad editorial que realmente sorprende, ¿no? Entonces pensemos, esto es un esfuerzo de la década del 40, y repito, la calidad de las ediciones en los 2 casos es realmente fantástica, ¿no? Realmente. Ese es un dato que nos olvidamos al principio cuando te hacía la presentación. Vos también sos profesor de árabe, así que si hay alguien que quiera aprender árabe acá en Rosario, a disposición. Me consulta al cazador y lo derivaré con Ángel. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Querés mostrar un poquito, muy someramente, los que tenés de Guénon? Y en particular los que te vendió el cazador. Exacto, ¿no? Acá tenemos 2 ejemplares que nos vendió el cazador, 2 libros. Los 2 en rojo y negro, cosa rara en el cazador, pero 2 libros. El simbolismo de la cruz. El simbolismo de la cruz. Muy interesante. Y este que es el reino de la cantidad y los signos de los tiempos. La verdad que los títulos ya profundamente atractivos. Este es un libro, El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, que debería ser de lectura obligatoria para entender el momento que estamos viviendo en términos de humanidad, y este proceso que se termina de consolidar con la modernidad, lo que representa para el hombre y lo que representa para el hombre que busca lo trascendente, ¿no? Me parece que este sería el libro con el que habría que empezar a leer Guénon, sin lugar a dudas, y después avanzar sobre otras lecturas del propio Guénon, como por ejemplo Introducción General al estudio de las doctrinas hindúes, que de alguna manera es uno de sus trabajos más interesantes, pero yo siempre recomiendo empezar por este, así que acá tienen un buen proveedor de este libro, un libro realmente fascinante a la hora de comprender el estado en el que estamos como humanidad. Otro que llama mucho la atención, Oriente y Occidente. Según lo poco que yo conozco, encontraba muchos vasos comunicantes y no necesariamente algo tan tajante cual Guerra Fría. Oriente y Occidente. Guénon es un autor que no escapa, no se va... De hecho, en la tapa hay una especie de yin y yang en el sol. No sé quién habrá hecho este diseño, pero no escapaba a lo que suponía definir un Oriente y un Occidente, ¿no? Hoy estamos transitando en una época de lo políticamente correcto en términos discursivos, donde las diferencias entre Oriente y Occidente parecen
parecen necesarias disimularlas, entonces hay gente que prefiere no hablar de Oriente y Occidente, algunos dicen que es simplemente una construcción desde el orientalismo europeo, esta distinción. Guénon no escapa, digamos, no se muestra temeroso a la hora de plantear enormes diferencias entre lo que él entiende Oriente y lo que encuentra Occidente. Exacto. Encuentra un camino para el buscador occidental, un camino intermedio, un camino accesible, y ese camino lo encuentra en el Islam. Por eso es interesante Guénon ir entendiendo su bibliografía a partir de su propia experiencia vital, ¿no? Me parece que en la figura de Guénon está su búsqueda, en la obra de Guénon están sus búsquedas, y además sirve como mojones de lecturas para entender también los propios recorridos que hacemos desde Occidente. Nosotros estamos viviendo en este tipo de sociedades con sus características, con su impronta, y me parece que Guénon marca de alguna manera un camino que se puede seguir y que aparece como accesible, ¿no? Frente a algo tan lejano para nosotros como es una tradición como la hindú, que él considera que no es apta para un occidental por la distancia enorme que hay en términos culturales y espirituales. Él prefiere un camino intermedio, y el Islam siempre se presenta como el camino intermedio, y él termina sus días efectivamente viviendo como un musulmán. Claro. Bueno, y ahora sí, tercer momento de esta entrevista, de esta nota, vamos a ir a explorar un poco la biblioteca de Ángel. Le pedimos a Jorge que nos acompañe. Tenemos aquí un sector, hay algunos otros, pero vamos a fraccionar. Aquí un sector, aquí otro, y la más famosa quizás sea la que... Bueno, ya, en términos de cantidades, sin duda la de acá. En términos de colecciones, acá tenemos algunas de las que sinceramente me alegro mucho que estén en esta casa. La colección de lo que fue Paidós Orientalia, que fue una línea dentro del Paidós muy interesante en cuanto a títulos, que tiene autores como Christian Bonau, por ejemplo, que es una de las mejores introducciones al sufismo, muy seria, muy seria, y trabajos tradicionales como el de Tsunami, que habla de la Futuwar, de esta caballería espiritual, textos de Juliano, del propio Zola, por ejemplo, que son realmente fantásticos, el propio René Guénon aparece en esta colección, textos de Massignon. ¿La década de esta colección? La década del 90, fundamentalmente. No hace tanto. No hace tanto, pero al no haberse continuado con la impresión, son libros que cuesta bastante conseguir, ¿no? Claro. Tenemos cosas, algunas más nuevas. Acá están los 4 místicos de Occidente. De Zola y los místicos de Occidente, una obra que hay que sin duda leer, es un lujo. Estos trabajos son los 4 tomos de Alquimia de la Felicidad, son producto del esfuerzo en Argentina, realizados para traducir desde el árabe al castellano. La traducción la hizo un enorme traductor del árabe al castellano que falleció hace apenas unos días, que era Gustavo Vice, que le debemos ese y otras tantas traducciones fundamentales para entender el Islam, que hizo Al-Ghazali, que es de los referentes del esoterismo, de la mística, si se quiere, islámica, en términos muy profundos, con un conocimiento muy profundo del Islam, ¿no? Muy bien. Acá tenemos también títulos de los más diversos, pero todos dentro de la contribución islámica al pensamiento. Tenemos trabajos, por ejemplo, sobre los jurufíes, que son una expresión dentro de la reflexión sobre el idioma en el Islam, que hacen toda una lectura muy particular de las letras, de su simbolismo. Este es uno de los trabajos más lindos que yo he leído sobre el movimiento jurufí y sus lecturas al propio Islam y al propio Corán desde esta perspectiva. Aquí aparece algo que hasta ahora debo reconocer, nunca pude leerlo y tampoco ofrecerlo, pero me han hablado muy bien de este autor cordobés, Nimrio de Anquín. Ahí se coló, ¿no? Esto no pertenece a esta tanda, se coló. Pero ahí aparecen 2 libritos que eran una editorial muy interesante, esta línea. Interesante autor también. Interesante autor. Sí, el planteo que él hace sobre el ente me parece que es uno de los más ricos. Nosotros tenemos algunos libros acá que tratan de pensar el ser, que tratan de pensar, tenemos algunas cosas de Heidegger, no están acá, están en la otra biblioteca. Tenemos algunas cosas también de filosofía islámica que van en el mismo sentido. Los arquetipos, aparece mucho la palabrita en alguno de estos. Sí, porque acá está de nuevo los textos de Zola, que son fundamentales, algunos textos de Henri Corbet, que recordemos, Henri Corbet y
Turán y Elíade, todos pertenecieron a un grupo que se llamaba el Grupo Eranos, que una editorial mexicana sacó 3 tomos recuperando las ponencias del Grupo Eranos, así que es interesante. Acá tenemos una editorial, que esta editorial fue Rosarina, que en la década de los 80 tradujo muchos textos fundamentales de las expresiones espirituales del Islam, ¿no? Ahí tenemos varios autores muy conocidos como Sanaí, Attar, el propio Rumi, y esos eran textos que, si bien no eran traducidos directamente de su lengua original, eran un esfuerzo muy interesante por presentar estas obras en Esas público editoriales que tanto se extrañan y que hoy en día tanto están medio en extinción, ¿no? Y ahora esta editorial ya no existe más, fue una editorial rosarina de la década del 80. ¿Cómo era el nombre? El Peregrino. ¿Y era solamente islámica? ¿O? No, tenía de todo. Hay mucha literatura. Incluso hay el diario de un peregrino ruso, también está en la misma. Ese lo tuve, lo vendía. Hay varios títulos del peregrino dedicados a otras tradiciones. Pasemos a la otra. Acá, bueno, el pizarroncito para las clases de árabe. El pizarroncito de árabe. Y llegamos a esta. Un elemento decorativo muy interesante, la Kaaba. La Kaaba y un versículo del Corán que llama a la unidad de los musulmanes. Una foto familiar. Una foto familiar. Cuidado, no hagamos desastres. No, por favor. Acá tenemos, estos son 10 tomos de una serie de conferencias que se hicieron en Irán durante 10 años. Un congreso sobre Mullah Sadra. Mullah Sadra es sin duda una de las máximas expresiones de la filosofía y del irfán, de la gnosis islámica, recuperado o recién empezado a recuperar tardíamente, muy tardíamente en esta parte del mundo, pero que en Irán sin duda es un autor de cabecera y es uno de los grandes filósofos del Islam y místicos del Islam, sin lugar a duda, ¿no? Acá tenemos una partecita entonces dedicado, si se quiere, a producciones relacionadas con el Islam chií y con Mullah Sadra. Esta hermosísima editorial que es Belaterra, que tiene toda una línea editorial dedicada al mundo islámico, así que hemos podido conseguir algunos títulos. ¿El color verde por algo en especial? ¿Lo eligen o...? No sé cuál habrá sido el criterio de la editorial. El verde es un color vinculado con el Islam, Uh-huh. Es el color más representativo del Islam. Acá tenemos también parte de la colección de Belaterra, más algunos libros en árabe. Acá tenemos, por ejemplo, este es un tratado sobre los nombres divinos. Es un libro precioso en árabe, es completamente en árabe, de Ibn Barrayán. Y este es un tratado sobre los usos medicinales de las plantas. Es un texto en árabe y en castellano también es un precioso. Los grandes precursores de la medicina han sido los sin lugar a dudas. 3 tomos de historia del pensamiento del mundo islámico fundamentales. Acá tenemos una mezcla de libros. Estos libros son los que trajo mi abuelo de Siria. Así que tienen tesoro familiar. Claro, ahí tienen un afecto muy, muy particular. Que tenemos, por ejemplo, acá un pequeño. Este es un pequeño libro para misa que está en árabe y en siríaco, que lo mostramos. Tengo esto con mucho hasta temor. Lo verán ahí. Vamos a poner, ahí está. En siríaco y en árabe. Es un librito precioso también de la familia. Y tenemos, así como tenemos esto, tenemos, por ejemplo, algún libro también de Antun Sade, ¿no? Este intelectual sirio-libanés importantísimo, y 2 tomos, que esto es una maravilla. Esto está editado en Beirut, en la década del 20, 2 tomos de súplicas de la tradición chií, que trajo también mi abuelo. Lo hemos conservado, como ustedes ven ahí, con mucho cariño, con plástico para que no se arruine. Tesoro realmente, ¿eh? Realmente, pensemos que eran libros con los que vinieron, o sea, claro, en una instancia tan traumática sí, como la inmigración, traerse esos libros a cuestas en viajes sobre que todo eran ahora por que mar. hemos visto estas acciones de los refugiados llevando a Ucrania, que se van con nada. Con nada, traer los libros, lo que significaba traer los libros. Entonces, para mí hay también un dato importante, ¿no? El que mi abuelo haya traído libros de súplicas chiíes es algo que a mí me pareció especialmente conmovedor. Y hay Ahí sí, vamos a mostrar el que nos supuesto. compraste a fines del año pasado en el Adviento. Compramos este libro, el que vuelve, hablábamos hace un ratito que me interesaba leer. Cada tanto aparece un ejemplar que Vórtice rescata, no lo ha vuelto a editar, pero cada tanto aparece y nosotros lo ponemos a disposición de un libro nuestros interesantísimo. Y estos 2 tomos posiblemente sea
el trabajo más serio sobre esoterismo que se haya hecho en castellano. Son 2 tomos del diccionario de acá de esoterismo, son realmente una maravilla. Esoterismo en general. En general, y cada entrada es un especialista el que lo trabaja, y además pone, después de cada entrada, bibliografías recomendadas sobre cada tema. Esto realmente es una maravilla, es un material de consulta permanente por la seriedad en la que está abordado un tema que se ha bastardeado mucho hasta en el término que se tuvimos muchas gracias. Joven, vamos a poner por aquí, para que no sufra ningún percance. Y nos vamos a la tercera. Acá tenemos otra joyita, por ejemplo, 2 tomos de la civilización otomana. Wow. Esto lo trajimos de Turquía, realmente es un libro, son 2 libros maravillosos. Nosotros sabemos muy poco sobre los otomanos, y eso es una gran falencia, y lo que sabemos lo sabemos a partir de las caracterizaciones europeas, contrarias al Imperio Otomano. Y acá tenemos otra joyita. Este es la Meca y Medina. La Meca y Medina. Este es un registro fotográfico. Me contabas que al día de hoy no has podido todavía peregrinar. No, si Dios quiere, en algún momento viajaremos, pero les muestro esta preciosa obra que es una editorial. Es una editorial turca que hizo un trabajo de registro fotográfico de Meca y Medina, sobre todo de los ritos de peregrinación, ¿no? Wow. Un trabajo precioso. Este editorial trabajó durante un tiempo en Argentina. Las situaciones políticas de Turquía marcaron ciertas limitaciones, pero esto, por ejemplo, estuvo a disposición del público argentino en las ferias del libro de Buenos Aires, ¿no? Estas son realmente maravillas que cuando aparecen hay que aprovecharlas. Así que bueno, ahora sí pasamos a la tercera sección, cuantitativamente la más jugosa. Claro, acá hay mucho material, un poco más caóticamente ordenado. Me llamaba la atención esta especie de rosario. Este es un masbaja, sí, este es un masbaja. En este caso, este masbaja tiene la misma función, se usa también para rezar. Sí, se usa para terminar el rezo, se repiten determinadas expresiones. El tasbih de Fátima, ¿no? A Fátima se le atribuye, es un regalo del profeta a Fátima, un tipo particular de recitaciones al finalizar el rezo. En este caso es un masbaja que tenemos con mucho cuidado porque tiene no solamente el nombre de Dios y de Muhammad, del profeta, sino también el nombre de la familia del profeta aquí al costado: Fátima, Hassan y Hussein, bueno, obviamente Muhammad y Ali. Entonces un masbaja que lo tenemos con mucho cuidadito. Acá tenemos obviamente el Corán. Acá tenemos una joyita también de la década del 50, que es un Martín Fierro en árabe, completamente en árabe. Este es un trabajo muy interesante porque hubo toda una generación, así como Ahmed Abud, toda una generación muy preocupada en establecer vínculos, pero conservando la importancia de la lengua árabe, ¿no? Entonces, así como tenemos esto, que es un intento de llevar una de las obras más importantes en nuestra lengua al árabe, tenemos también esfuerzos que son que sin editorial, sin ningún subsidio, realizan. Por ejemplo, tenemos un ejemplar ahí, libro de gramática árabe traducido al castellano, para gente que se aproxima al árabe desde el español, y que está hecho en la década del 50. Es un trabajo producto exclusivamente del esfuerzo del traductor. Me hace acordar también, bueno, lo saben mis amigos, mis clientes, lo sabes vos, yo soy de origen croata y también se dan este tipo de cuestiones. También hay traducciones de hace muchos años del Martín Fierro al idioma croata, y también ese esfuerzo por difundir la enseñanza que hasta el día de hoy subsiste. Así que mira qué cosa tan... Eso me pareció siempre fantástico, ¿no? Totalmente. Son esfuerzos, en muchos casos, individuales, donde a veces no hay instituciones atrás, sino el deseo de preservar una lengua, de preservar una actividad docente muy marcada, de enseñar lo que se sabe. Ahí también vale un asterisco. Espero que mis paisanos, viste, tenemos una relación muy especial con el mundo islámico. Espero que no se pongan sensibles, pero esto es simplemente amigos de diversas culturas y creencias. Si no nos hermanan los libros, estamos en grandes problemas, ¿no? Esta partecita es una parte fundamentalmente dedicada al mundo árabe, ¿no? Con algunos elementos así también de otras latitudes. Tenemos algunas cosas de la India. Con mi esposa hemos trabajado fundamentalmente espacios como Asia y África, entonces
con mucho hincapié en lo que llamamos erróneamente Medio Oriente, pero acá tenemos un poco reflejado en la biblioteca ese interés. Acá tenemos un conflicto que sin duda atraviesa buena parte de las problemáticas, que es el conflicto... Montoneros y Palestina, al día de hoy lo tengo en un libro muy interesante ofrecimiento, en venta. De Pablo Robledo. La verdad que es un trabajo sumamente interesante en cuanto a la cantidad de fuentes que trabaja Pablo. Y no hay acá, eso es una de las cosas más valorables del libro, no hay en ningún momento una expresión en términos valorativos, ¿no? No hay un intento de determinar si estuvo bien, no si estuvo mal. El... No, describe una serie de relaciones en toda su complejidad y establece una serie de conexiones entre experiencias que me parece que es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de reseñar el libro de Pablo y me parece que es un libro que hay que leer. Y acá hay material del más diverso, ¿no? Algunos que recomendaría especialmente y otros que no tanto, pero hay que seguir leyendo. Por ejemplo, este libro de Jacob Rapkin, Contra el Estado de Israel, se llama así el libro, está hecho desde la propia tradición ortodoxa judía. Entonces es un libro que me parece que hay que revisarlo permanentemente. Creo que lo tuve alguna vez y me lo sacaron de las manos. Es un muy buen material. Y después, por supuesto, lo de la editorial Canal, que es una editorial argentina, que trabaja fundamentalmente cuestiones vinculadas con Palestina. Es una colección que yo recomiendo especialmente. Y tenemos algunas biografías que a mí me gustan mucho, no las biografías en general, estas en particular, como por ejemplo estas dos de Arafat que tenemos aquí, son de las mejores que me ha tocado leer, la de Alan Hart y la de Rémi Fabret, que son muy buenas biografías de Arafat, que van mucho más allá del personaje, entonces describen situaciones, claro. Me parece que es mucho más rico. Este libro de Beit Halachmi, que es un profesor israelí, pero denunciando el rol de Israel en el tráfico de armas y en el financiamiento a ciertas dictaduras en el mundo, también me parece que es un lujo. Y este libro de Karen Armstrong, que a mí me encanta, a mí Karen Armstrong me gusta mucho, que se llama Jerusalén. Es un gran libro para entender. ¿También habla sobre el conflicto o sobre...? Habla sobre el conflicto, pero es mucho más amplio. Es la historia de Jerusalén, ¿no? De la ciudad. Y cómo fue adquiriendo estatus por momentos sagrados y en otros momentos lo fue perdiendo, pero es un libro realmente interesantísimo. Muy bien. Acá también seguimos con una temática vinculada con Medio Oriente. Esta es nuestra parte, si se quiere, más de ecléctica. Sí, pero tienen un matiz espiritual en general, ¿no? O sea, si se quiere, hay acá un poco más de expresiones esotéricas del Islam. Tenemos algunos textos de clásicos, por ejemplo, de Fariduddin Attar, tenemos algunas cosas de Rumi, tenemos algunas cosas de Saadi de Shiraz, por ejemplo, hay algunos textos de Ibn Arabi, pero también tenemos este tipo de libros vinculados con la tradición cristiana, que son una verdadera maravilla, que a mí me gustaron muchísimo, por ejemplo. No, este es un Mysterius libro. Salutis, Manual de Teología como Historia de la Salvación. Gira, por supuesto, alrededor de la figura de Jesús, ¿no? Entonces, la verdad que es un libro que le regalé a mi esposa y que hemos disfrutado muchísimo. Un libro muy interesante que también he comprado, aunque a usted no le parezca verosímil, lo he comprado en la calle, en una mantita que estaba puesta en la calle. Es que hay veces que aparecen esas oportunidades y los que tenemos buen ojo sabemos. Y lo trajimos sin lugar a dudas. Y después tenemos este tipo de trabajitos que es una maravilla. La Conferencia de los Pájaros. Este es un clásico de la espiritualidad islámica y de la literatura persa además, Fariduddin Attar, en una preciosa edición, porque eso es lo que yo rescato de esta edición. Claro. La presentación que tiene este lindo, libro los realmente colores, es una ilustración. una maravilla, sí. Bueno, así que recomiendo especialmente. Realmente para la inauguración, una maravilla esta exploración que hemos hecho a la biblioteca de nuestro gran amigo Ángel Molina. Un gusto. Con esta particularidad, ¿no?, de la cultura árabe y musulmana. Quiero decir que en su momento siempre fue una especie de excepción, un gran amigo de la comunidad hebrea, el rosarino Jacques Benoliel, siempre me decía, te voy a invitar algún día, Carlito, y bueno, al final nunca se pudo llegar a concretar y luego partió Jacques, me quedé con las ganas. Bueno, ojalá en algún momento se dé la oportunidad con algún otro amigo y podamos también explorarla. Por lo pronto comenzamos
con la de Ángel, del mundo árabe musulmán, ya lo haremos con la de Jorge, que viene del cristianismo, aunque más bien el cristianismo oriental, ortodoxo, pero él es sumamente amplio y tiene de todo, ya iremos. Le agradecemos profundamente por haber hecho de camarógrafo. Y bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo la pasaste? Súper bien, siempre acá, tu casa para lo que necesites. Y Muy rico el cafecito que nos convidó, café. siempre hay acá café para lo que quieran. Y cuando quieran revisar alguna cosa en particular, nosotros siempre somos partidarios de socializar lo que tenemos, de compartir lo que tenemos. Libros que son difíciles de conseguir hay que hacer que sean de fácil acceso, así que nosotros tratamos siempre de generar redes de socialización del material. Y de vuelta. Siempre, Sí, siempre, sí. pero tratando de poner, si no es en un formato digital, Claro. viendo de alguna forma, pero siempre estableciendo relaciones de intercambio, porque la idea es que esto, ¿no? Los libros nos hermanen, sean nuestros vasos comunicantes y permitan todo el tiempo estar enriqueciendo lo que sabemos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado.